Bienvenidos al podcast de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bogotá y Cundinamarca, dentro del marco de la edición número 20 del Anual de Estudiantes de Arquitectura. El podcast de la SCA Bogotá y Cundinamarca es un lugar de tertulia, de intercambio, un espacio para encontrarnos alrededor de nuestra gran pasión, la arquitectura. Gracias por sumarse a estos 50 años creando lazos. Bienvenidos, este es nuestro tercer episodio. Está con nosotros el arquitecto Hernando Barragán, la arquitecta Melissa Ferro y la arquitecta Claudia Mejía de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de los Andes en Bogotá. Muchas gracias por sumarse a estos 50 años creando lazos. Bienvenidos. Muchas gracias. Dentro de esta conversación, en este podcast, empecemos a hablar acerca de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de los Andes. Pues la Facultad de Arquitectura de la universidad se funda en el año 1948, que coincide con la fundación de la Universidad de los Andes. Arquitectura es uno de esos programas fundadores de la universidad. Entonces es en ese contexto en el que surge la facultad. Y yo creo que clave para hablar de la historia de la facultad, un poco hablar de esos primeros decanos que tuvo la facultad, porque tenemos nombres muy interesantes entre ellos. Por ejemplo, el primer decano de nuestra facultad fue Jorge Gaitán Cortés, que estuvo entre el año 48 y 51. Como vamos a ver, todos tuvieron una relación muy fuerte con la Sociedad Colombiana de Arquitectos también, y un rol también fundamental en el desarrollo de muchas obras y de muchas cosas en el país. El segundo decano que tuvimos fue Francisco Pisano de Brigard, entre el 51 y el 54, y el tercero fue Germán Samperneco, que creo que no necesita ningún tipo de presentación, ¿cierto? Es una historia pues llena de cosas muy ricas, ¿no? De una gran riqueza, no solamente por las personas que estuvieron allí, también por la misma trayectoria de la facultad dentro de la universidad. La facultad se ha movido por diferentes edificios. A medida que la universidad fue evolucionando, pues también la facultad iba cambiando y se iba trasladando de un lugar a otro. Ocupamos el último piso de la cárcel del Buen Pastor. Ahí tuvo origen los primeros salones de taller de arquitectura, y posteriormente en los años 60 se mueve al Campito, a la clínica de reposo, donde estaban las instalaciones de la clínica de reposo, y allí, digamos, la facultad empieza a crecer y a afianzarse con un número de estudiantes muy bajo. La facultad fue creciendo durante los años siguientes. En el 55, por ejemplo, la facultad junto con la Escuela de Bellas Artes fundan la Escuela de Delineantes de Arquitectura, que solamente funcionó por 4 años, por espacio de 4 años, y se debía como a una necesidad también de eso en la disciplina, ¿no? Eso fue una iniciativa de la Facultad de Arquitectura y de la escultora Gena Rodríguez en su momento. Nuestro siguiente decano fue Hans Dreus Arango, un reconocido pintor y arquitecto también. Hoy día existe un colegio que lleva su nombre en su honor a los personajes ilustres del barrio Cuba, en Pereira. Hay épocas, digamos, difíciles, ¿no? Como los años, finales de los años 50, años 60, también con diferentes movimientos en el país, y digamos que los Andes pues no fue ajeno a todas estas cosas. Entra como decano encargado Ramón de Subiría, que también era decano en ese momento de Artes y Humanidades. Carlos Dupuy también en el 61, y funda el CPU, Centro de Planeación Urbana. Tenemos también a Billy Dreus entre el año 65 y 68. Ahí viene la creación del Centro de Investigaciones Estéticas en el año 64. Tuvimos también a Eduardo Pombo Leiva entre el 68 y el 70, a Ernesto Jiménez Lozada en el año 70, a Nicolás Rueda García estuvo encargado 2 veces en 2 periodos diferentes. Jorge Meléndez también estuvo entre el 71 y el 72. Roberto Rodríguez Silva, 73 y 74. Fíjense que también cuando oímos hablar de todos estos personajes, todos ellos tuvieron una relación muy fuerte con diferentes escuelas, ¿no? Con la Universidad Nacional. Si vamos a ver, hoy día en la Universidad Javeriana existe el edificio Roberto Rodríguez Silva, que él fue prácticamente quien lideró la creación del programa de arquitectura en la Universidad Javeriana. Entonces yo veo en toda esta historia también una historia de colaboración en diferentes niveles, ¿no? Entre instituciones y también entre personas que estaban conectadas. Fernando Jiménez Mantilla también en el 63 y en el 77. Manuel Carrizosa Ricaurte
Ustedes tal vez recuerden la firma Ricaurte Carrizosa Prieto, también fue presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, Carlos Morales Henry, que estuvo entre el 80 y el 95, y luego Karen Rogers entre el 96 y el 99, y ahí es cuando, digamos, la facultad empieza a tener ya profesores de planta, cosa que fue muy difícil, ¿no? Durante muchísimos años siempre pues estaban muy basados en las personas que estaban cerca de la facultad y que podían enseñar, etcétera, y digamos que la universidad y la facultad empiezan a consolidar eso en la Facultad de Arquitectura hacia el año 97, a empezar a tener como los primeros profesores de planta. También tenemos allí, no sé si quieres que continúe, Hernando Vargas Caicedo, a Billy Dreus y Alberto Miani. Esos son los decanos que nos han acompañado en toda esta historia desde el 48. Es muy interesante porque es que definitivamente la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes siempre se ha caracterizado por llevar ese estandarte, pues, de involucrarse con la construcción de la sociedad desde las disciplinas en las cuales forman y en las cuales también investigan y proponen. Sin embargo, las facultades han tenido desarrollos diferentes, ¿no? Digamos que disciplinas que tradicionalmente eran muy consolidadas, como por ejemplo ingeniería, economía, etcétera. Digamos que las facultades tienen desarrollos asimétricos. Sin duda, una cosa que caracterizó a la universidad siempre ha sido la educación general, y eso tiene mucho que ver también, digamos, con la formación general que se le da a sus estudiantes y también con la interdisciplinariedad. Digamos que en un principio la arquitectura estuvo muy cercana a la ingeniería y digamos que no es gratuito que todas estas discusiones interdisciplinarias se dieran en esos momentos también, ¿no? En la conformación de los primeros currículos, en los cursos que veían nuestros estudiantes, etcétera. Hoy, ¿cuál es el enfoque del currículo académico de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de los Andes y cómo lo refuerzan, digamos, con sus talleres, los seminarios, laboratorios, semilleros de investigación? Bueno, el enfoque del currículo, digamos que se crea a partir del perfil del egresado. Digamos que lo primero es esa definición. Y el perfil del egresado de arquitectura se plantea alrededor de un compromiso decidido, ético hacia la sociedad y el medio ambiente. Entonces, pues esto requiere, digamos, de una sólida base conceptual, el dominio de fundamentos, destrezas propias de la arquitectura, que le permita a nuestros egresados, pues, atender todas las necesidades espaciales de la sociedad para influir sobre ellas con mucha creatividad y pertinencia, por supuesto. Entonces, digamos que nuestros estudiantes tienen una formación multidisciplinar, todo fundamentado en un conocimiento profundo del entorno. El programa también ofrece la posibilidad de construir un perfil disciplinar especializado derivado de la profundización en campos del conocimiento, que digamos, esos campos pues atañen a lo tecnológico, a lo creativo y a lo social. Digamos que es posible que los estudiantes puedan escoger en la parte avanzada del programa irse por cualquiera de estos perfiles. Dentro de ese compromiso social del que ustedes hablan, ¿qué programas tienen vinculados a acercarse con las comunidades? Digamos, desde los semilleros de investigación, ¿hacen algún acercamiento a las comunidades para el enfoque del compromiso con la sociedad y el medio ambiente? Digamos que nosotros buscamos que los estudiantes propongan y desarrollen iniciativas que impacten efectivamente lo público, lo comunitario y lo social, digamos desde los problemas espaciales de nuestra sociedad, ¿no? Efectivamente, a lo largo de todos nuestros talleres, pues nuestros estudiantes salen constantemente. Digamos que es parte, digamos, del proceso educativo y de los espacios de aprendizaje, el estar saliendo y de estar trabajando con comunidades y con organizaciones. Digamos que ellos deben contribuir de manera propositiva en equipos multidisciplinares y digamos que pues tendría la capacidad de poder estructurar y de llevar a la realidad esos proyectos en diferentes campos. Digamos que la vocación que nosotros tenemos es muy clara con respecto a las necesidades del país. Yo posteriormente puedo facilitarles algunos enlaces donde pueden, digamos, ver este tipo de prácticas y este tipo de espacios que tenemos en el currículo. Una manera diferente yo sé que muchas de las escuelas de arquitectura manejan esa relación con la sociedad y ese compromiso social a través de sus semilleros. Nosotros buscamos que esa relación se haga directamente con el plan de estudios, y que se haga directamente sobre los cursos, que es lo que estaba diciendo Hernando. Desde los cursos se atienden este tipo de temáticas y igualmente tenemos algunos semilleros de investigación que tienen relación directa con problemáticas de la sociedad y más, pero intentamos que digamos que ese tipo de manejo se maneje desde los cursos mismos,
y que no sea como un elemento aislado que sucede en los semilleros. Digamos que eso es un elemento que hemos intentado y que hemos estado pues durante ese tiempo trabajando para que suceda más en ese espacio y no a través de un espacio, digamos, separado del currículo. Y ese ejercicio, digamos, de proponer y esos talleres en este tiempo, ¿cómo lo han vivido? Una disciplina que es de contacto, de intercambio, de rayar el plano, de mover la maqueta, de quitarla, desarmarla, volverla a armar. ¿Cómo ha sido para ustedes? ¿Cómo les ha ido con ese reto de la virtualidad de la enseñanza de la arquitectura en este tiempo? Digamos que yo siento que todo esto conecta con una feliz coincidencia. Digamos que hace 3 años iniciamos con Claudia y con Ricardo, el director del Departamento de Diseño, las reformas curriculares en la facultad. Yo creo que, digamos que eso nos dio un espacio muy importante para pensar en muchas cosas, no porque estuviéramos pensando precisamente en una pandemia, pero digamos que cuando hablamos de la formación de un arquitecto, de un diseñador, pues tenemos que considerar que está inmerso en la universidad y la universidad, por ejemplo, cuenta con esquemas de hacer doble programa, de hacer opciones en otras disciplinas. Y digamos que acá hubo algo muy importante que fue el diseño de una malla curricular que es extremadamente flexible. Es pensada más que una malla, digamos, de contenidos y de pensar en contenidos solamente. Primero, por un lado, los programas son basados en competencias y eso permite, digamos, aproximarse a los contenidos de una manera muy flexible también. También poder involucrar, digamos, en esa flexibilidad de la malla curricular, poder también ver qué está pasando y poder tomar, digamos, acciones respecto a eso que está pasando. Normalmente eso hubiera sido muy difícil si hubiera sido otro caso, ¿no? Digamos que cambiar un taller, cambiar la temática de un taller o de un grupo de cursos, generalmente es algo muy complejo que requiere muchísimo espacio de discusión, etcétera. Pero el tener una malla curricular tan flexible y un diseño curricular tan flexible permite efectivamente que uno pueda tomar ese tipo de decisiones. Por supuesto, todo esto nos tomó por sorpresa. Sin embargo, digamos que en la universidad pues es bastante conocida y tiene una trayectoria larga en todos los temas que tienen que ver con la tecnología en la docencia. Digamos que la universidad pues contaba con una cantidad de plataformas que ya estaban establecidas, que se utilizaban para el manejo de todo lo que se llama el Learning Management System. Ya existía en la universidad, había una gran cantidad de aplicaciones y de herramientas que usaban los profesores, sobre todo en aquellos cursos que ya, digamos, tenían una naturaleza de ser blended, sucedían semipresencial y virtualmente, y también aquellos que eran virtuales. Cuando llega la pandemia, digamos, todo nos toca, digamos, empezar a hacer ese cambio inmediatamente, coincide con una semana de receso, y esto son prácticamente 2 semanas en las cuales nosotros, todos los profesores, tuvimos que lanzarnos a repensar, a activar una cantidad de cosas que normalmente no hubiéramos hecho. Y yo creo que, digamos, a pesar de todo lo desafortunado que esto pudo ser y ha sido para muchos de nosotros, también ha sido un catalizador y, digamos, un acelerador en muchos sentidos. Yo creo que en cuestión de unos meses hicimos lo que no hubiéramos podido hacer en 20 años. Y me refiero a ese proceso de aceleración de una cantidad de cosas que cuando uno hablaba en algún momento de que las clases deberían ser de cierta manera, que uno debería tener, digamos, atender virtualmente cierto tipo de contenidos o cierto tipo de competencias o que debía... Todo eso siempre se habla, pero es muy difícil, ¿no? Es muy difícil cambiar todas esas dinámicas, pensar en también aprender nuevas herramientas como profesor, ¿no? Explorarlas por un lado, aprenderlas, escoger cuál puede ser la mejor posible, pero todo esto en la mitad de una pandemia. Por supuesto, está mucho de lo que llaman en inglés el Remote Emergency Teaching, ¿no? Que es la enseñanza de emergencia remota, pero durante ese periodo también pudimos ponernos al día en muchas cosas, descubrimos una cantidad de herramientas y realmente hoy se puede decir que hay herramientas y cosas que hemos ganado con las cuales veríamos muy difícil no tenerlas en este momento, y creo que eso nos ofrece un escenario muy interesante. Hoy día en arquitectura, por ejemplo, particularmente el uso de herramientas como Miro y Figma para hacer las correcciones de los estudiantes, que antes eran muy personalizadas, ¿no? Digamos, los profesores estaban muy concentrados en un estudiante con un grupo pequeño y todos mirando, pero aquí tener la posibilidad de un estudiante, por ejemplo, de ver en su tiempo la corrección que le hacen a un compañero en tiempo real, con todos los comentarios, con todos los dibujos del profesor, con todas las razones y las explicaciones, es algo que cuando uno lo ve hoy día piensa cómo hacíamos esto sin esas herramientas, y nos veríamos como no vamos a poder hacer nada de lo que sigue sin esas herramientas. Entonces tiene como esa doble, digamos, connotación, ¿no? Claramente, ahorita estamos en una época
en Bogotá y en Colombia de reactivación, ¿sí? Y esa reactivación pues será paulatina, y es paulatina en este momento, ya se está empezando a vivir. Claramente en el horizonte no se ve que una vacuna llegue antes de terminar este año, o quizá antes del primer semestre del próximo. Así que, ¿cómo están proyectando ustedes este primer semestre del año 2021 y en este 2020, cómo han manejado el tema de la agenda académica, los congresos, los seminarios, todas estas agendas que tienen las universidades dentro de la formación del arquitecto, dentro de la investigación, dentro de la propuesta, del análisis social y ese compromiso que han tenido que modificar si ha sido el caso o reforzar? Mira, uno de los retos grandes ahí también yo creo que es, digamos, mantener unida y mantener viva una comunidad que, como tú lo decías, pues la presencialidad nos llevaba en un ritmo, ¿no? De tener una cantidad de conferencias, de invitados, de movimiento, de profesores que iban, que llegaban, etcétera, ¿cierto? Digamos que más allá del taller, como tú lo dices, también está el reto, digamos, esa parte social, ¿no? Esa parte de sentirnos comunidad y cómo estar unidos y cómo seguir al frente de esto. Al mismo tiempo que exploramos qué sigue, ¿no? ¿Cómo sigue? ¿Cómo va a cambiar esto? ¿Cómo va a incidir esto en lo que tenemos que enseñar, en nuestro objeto de estudio, la manera en que enseñamos? Entonces, digamos que en ese sentido, pues tratamos de responder muy rápidamente y pues una de las primeras cosas que empezamos a pensar pues fue cómo generamos alrededor de todas estas preguntas, y también para encontrar preguntas, no tanto respuestas, pero para encontrar más preguntas, pero encontrar las preguntas correctas, definitivamente pues necesitamos de mucha gente. Entonces decidimos abrir el espacio de Señales del Futuro, que es un espacio virtual. Quiero invitarte y a todos quienes nos escuchan a seguirlo. Es un espacio que ya lleva varias sesiones, las sesiones han sido grabadas, y específicamente invitar a personas muy cercanas a nuestras disciplinas, a la arquitectura, al diseño, pero también a otras disciplinas, para tratar de entender desde diferentes dimensiones cuál es el futuro de nuestras disciplinas en términos de su hacer, de su acción, pero también en términos de los retos de enseñanza que se imponen acá, ¿no? Desde ese espacio que nos habla de Señales del Futuro, pues me gustaría que nos contara un poco más acerca de eso y qué reflexiones se han acercado con respecto a esos nuevos enfoques respecto a la formación del arquitecto. Sí, pues ha habido un poco de todo, y digamos que cada una es muy distinta, son muy diferentes entre sí. Digamos que hay muchas coincidencias, hay coincidencias en que si no cambiamos, pues no lo vamos a lograr. Creo que debemos estar dispuestos al cambio y hacer un cambio muy rápido. No quiere decir que con ello sea un cambio irresponsable, pero sí debemos estar dispuestos a cambiar muy rápidamente. Y eso pues nos hace reflexionar muchas cosas sobre los diseños curriculares, sobre las actividades, etcétera. Entonces, si quiero, digamos, invitarlos a que las revisen. Hay reflexión también acerca, digamos, del aprendizaje como actitud, ¿no? No solamente es esperar a lo que sucede, digamos, lo que nos dan en la academia o que nos hicieron la conferencia o no sucedió, pero también cómo estudiantes y profesores y sobre todo nuestros estudiantes pueden tomar en sus manos esa actitud para también disponerse para aprender. Y esto tiene también muchos retos, no solamente, digamos, en lo que es enseñanza-aprendizaje, pero también el estado anímico. Digamos que esa es otra de las cosas que también ha influido mucho en la pandemia y que ha afectado a muchos de nuestros miembros de nuestra comunidad, profesores, estudiantes, administrativos, todos. Yo creo que todos se han visto afectados por la pandemia, todos nosotros. Entonces, sin duda también el abrir todos estos espacios, digamos, generar nuevos mecanismos para encontrarnos, para discutir, pues ha sido fundamental también en eso. Hasta las mismas fiestas, cómo hacer una exposición virtual era una cosa que nunca habíamos hecho antes, nunca habíamos tenido que pensar en cómo hacer una exhibición virtual, la graduación de un montón de estudiantes, cómo la vamos a hacer también, ¿no? Eso nos trajo una cantidad de retos también enorme. Otra cosa que fue muy importante también es cómo antes pues hacíamos estos recorridos físicos por nuestros edificios y nuestros edificios dentro de la universidad, porque la facultad está regada en varios edificios de la universidad.
y cómo hacer estos recorridos que pues eran un proceso de aprendizaje en sí también, digamos que eso es parte también, digamos, de la dinámica que se da en nuestros currículos, cómo hacerlo virtualmente, cómo podemos permitirle a otros que muestren su trabajo, que conozcan el trabajo de sus compañeros, y eso nos llevó también a crear otro espacio que se llama Postales del Futuro, que también quiero invitarlos a que lo revisen, y digamos que pues igual seguramente muchas escuelas se vieron abocadas a empezar a pensar en este tipo de cosas, pero también no solamente en el rol que esto tiene académicamente, sino en el rol que esto tiene, digamos, en el ánimo y en el bienestar y en la salud de todos los miembros de la comunidad, ¿no? Desde la Facultad de Arquitectura, en sus conversaciones de profesores, de currículo, en los pasillos virtuales, ¿cómo creen que se vivirán ahora los espacios académicos en el futuro? Ahora cuando ciertamente esto pasará y esto terminará y volveremos al encuentro y a encontrarnos de nuevo en los pasillos físicos de las universidades. ¿Qué se rescataría de la virtualidad? Podríamos pensar como en cosas mixtas, algo así sí. Digamos que todavía no ha pasado, ¿no? Digamos que todavía no podemos tener todo el aforo normal que tiene la universidad, ¿no? Entonces, para esto nos ha tocado, por un lado, la universidad trabaja en un modelo epidemiológico para poder definir cómo es interiormente, pues, todo el tema de bioseguridad, etcétera. Poder manejar todo esto de una manera muy razonable y también permitir a nuestros estudiantes un poco de presencialidad, y sobre todo en aquellos cursos que tienen unas competencias prácticas pues muy importantes y que es necesario afianzar. Está también, digamos, el tema, pues sobre todo para los estudiantes de primer semestre, que se graduaron también de su colegio virtualmente y llegaron a una universidad y se conectan virtualmente y no han conocido a ninguno de sus compañeros, ¿no? No han conocido ni a sus profesores ni a sus compañeros. Ha sido un reto tremendo esto y digamos que ha sido mucha paciencia de parte de todos. Digamos que esto va para largo. Yo creo la noche a la mañana no vamos a regresar. Normalmente en el día fácilmente pueden haber 22.000 personas en el campus, 20.000 personas en el campus. Pues no vamos a poder hacer eso inmediatamente. Va a ser un proceso, digamos, progresivo de poder llevar con prioridad a los estudiantes, que digamos es fundamental en su formación el estar físicamente en la universidad, interactuando en la universidad, ¿no? Digamos que no se trata de virtualizar absolutamente todo, porque ese no es el objetivo, y digamos tampoco en un pregrado. Digamos que ahí los posgrados son mucho más susceptibles de pensar en unos procesos de virtualización también, donde tiene sentido, porque hay mucho del posgrado que el conocerse y el generar, digamos, ese networking, pero el poder hablarse, el generar conexiones, sinergias, etcétera, también depende mucho de ese contacto físico, y muchos de nuestros estudiantes buscan eso. Entonces es un proceso paulatino, es un proceso que se va a ir dando poco a poco ya la universidad pues anunció que el 13 de octubre íbamos a abrir puertas en el campus con un aforo inferior al 25%, lo cual nos impone unos retos muy grandes. Habían programado una serie de cursos en la facultad que, digamos, estarían semipresenciales y tendrían, digamos, algunas sesiones dentro del campus para poder trabajar en él. Ahí estamos en eso, ¿no? Esto, como tú sabes, todo ha estado cambiando constantemente. Los decretos cambian, las razones cambian, la situación cambia. Entonces, siempre estamos trabajando en dos planes, ¿no? Cuando estamos presencial, semipresencial, etcétera. Y nos toca ir, navegando esa deriva. Ha sido fascinante, digamos que muy difícil, por supuesto, pero ha sido fascinante también. Yo creo que, digamos, el éxito en esto es cuando esa experiencia, digamos, presencial y virtual sean un continuo, no sean lo uno o lo otro, no sean como desconectadas la una de la otra, sino yo creo que el éxito, digamos, en el futuro cercano para el tema, digamos, de las universidades va a ser precisamente hacer de esa experiencia un continuo que tenga todo el sentido del mundo, ¿cierto? Digamos, y ahí es donde hay un reto grande, hay un reto enorme. Sin duda hemos ganado mucho en una cantidad de herramientas y de procesos y hemos aprendido un montón. O sea, esto que hemos aprendido, en la medida en que nosotros podamos incorporar ese aprendizaje en nuestra práctica normal, en la presencialidad, creo que vamos a poder salir adelante muy bien. Esos aprendizajes que hemos tenido en este tiempo virtual, digamos, y que nos ha llevado a hacer, montar toda la información de nuestras entregas, como lo que es el tema de Postales del Futuro, o esas posibilidades nuevas que hemos tenido de tener cursos internacionales con 10 universidades al tiempo, como uno que tuvimos en el intersemestral. Son aprendizajes que creo que se quedan,
que se quedan a pesar de que algún día se vaya la pandemia. Es decir, hay una cantidad de grandes oportunidades que se han abierto con esta crisis, que realmente creo que nos están cambiando la manera de entender muchos eventos que sucederán a futuro en la universidad. La manera en que se muestran los proyectos de los estudiantes hoy en día es completamente diferente a como se mostraban hace 6 meses. Y muchas veces, como decía Hernando, puede ser hasta más interesante ahora que antes. Entonces creo que hay muchas cosas que llegaron para quedarse y que van a transformar y que se van a convertir en una nueva dinámica dentro de los cursos. De hecho, pues la anual de estudiantes este año, en su edición número 20, por parte de la Sociedad Colombiana de Arquitectos en Bogotá y Cundinamarca, pues se plantea así, tener de este espacio de la virtualidad para verlo como oportunidad, ver cómo se presentan los proyectos, cómo podemos compartirlos, y desde esa interdisciplinariedad de la que hablan en la formación del arquitecto de la Universidad de los Andes, cómo les fue con el tema de presentar las tesis de una manera remota. Pues nosotros tenemos, en el caso del Departamento de Arquitectura, en realidad pues el proyecto que se hace al final no es una tesis. Nosotros tenemos lo que llamamos la unidad avanzada, que es un proyecto de un semestre, ese ejercicio fue un ejercicio muy duro, tanto para estudiantes como para profesores. Cuando uno habla con ellos, pues realmente pues tuvieron, digamos, que afrontar muchísimas dificultades durante este momento, pero los resultados fueron muy interesantes. Incluso uno puede ver que podrían incluso ser más interesantes que otros semestres anteriores. ¿Por qué? Pues por un poco por lo que estás diciendo, porque hubo una exploración muy fuerte en cómo voy a mostrar mi proyecto cuando no puedo tener la posibilidad de que el jurado le esté dando vueltas a la maqueta y mirando cómo es el espacio. Y por esa razón pues hubo una cantidad de recursos en las diferentes secciones de unidad avanzada, recursos de video, recursos mixtos, es decir, siempre estaban explicando su proyecto entre una mezcla de presentar su proyecto, tenían un video que mostraba un tema del proyecto, del origen, de dónde venía, es decir, era bastante interactivo. Y creo que eso fue un elemento muy interesante de lo que pudimos ver en las últimas entregas de unidad avanzada, que realmente pues marcaron pues una diferencia en muchos puntos, en muchos aspectos respecto a lo que se venía haciendo antes. Entonces yo creo que sí, pues fue un esfuerzo muy grande, los estudiantes tuvieron que hacer un esfuerzo muy grande para modificar o digamos, de alguna manera hacer posible que el discurso a través de un medio virtual llegara de una manera que los jurados también lo entendieran de una manera muy fuerte. Y la otra cosa que fue muy bonita es esa posibilidad incluso de tener pues los jurados que siempre tienen esas unidades avanzadas, pero jurados internacionales, por ejemplo, estar sentado en tu entrega de tu último proyecto, pues tener a una gran figura de la arquitectura internacional sentada en la entrega. Eso fue algo que pues realmente marcó ese momento y que creo que es una oportunidad nuevamente que tenemos que ver cómo seguimos adelante con eso. Es decir, ese es el tipo de cosas que no se pueden perder de aquí hacia adelante. Por supuesto, dentro de esa oportunidad de la que habla la arquitecta Claudia, es interesante empezar a plantear ciertas hipótesis con respecto a cómo se vivirán los espacios de trabajo, los espacios académicos, los espacios de vivienda, luego de la pandemia. Esa es una discusión pues que está planteándose y que se le ha dado desde todas las universidades y las academias están dando demasiada reflexión con respecto alrededor de ese tema, el hábitat pandémico, el hábitat postpandémico, la vivienda, el planteamiento de la vivienda. ¿Qué hipótesis creen que puedan existir en cómo se vivan y cómo se modifiquen estos espacios desde la arquitectura? Un acercamiento pues algo general con respecto a eso, que para entrar en la parte final de este podcast. Yo creo que, digamos, más que jugar un poco a adivinar el futuro o a tratar de eso, es que hay un lugar muy importante en la academia en este momento para proponer y generar alternativas muy rápidamente. Y yo creo que en la medida en que los currículos se flexibilicen aún más para absorber este tipo, digamos, de tratar este tipo de temáticas y este tipo de proyectos, ser más prospectivos, jugar también un poco pues con
la especulación, ¿no? Pero digamos que la academia en este momento tiene un rol, a veces se ve muy distante, ¿no? Como esa velocidad entre lo que yo estoy haciendo en la academia versus lo que voy a salir a hacer afuera y versus cómo cambian las cosas afuera. Pero esta pandemia nos ha enseñado que las cosas, necesitamos respuestas muy rápidamente, que necesitamos respuestas inéditas porque nunca nos ha pasado esto, que esto va a cambiar dramáticamente la manera en la que vivimos los espacios, nos desenvolvemos en los espacios, el espacio público, el espacio de recreación, los espacios de educación. Efectivamente, todos estamos llamados a un cambio muy grande y muy rápido. Y creo que la academia, pues por un lado debe dar estos espacios, hacer iteraciones muy rápidas y casi que es como una nueva forma de producir, ¿no? Como una especie de una forma distinta, es una forma que no toma tanto tiempo, es una forma más rápida y con la cual nos va a tocar experimentar más rápidamente para equivocarnos más rápidamente y poder hacer cambios. Y yo creo que va a imprimir unos cambios sustanciales en la manera en cómo producimos las cosas, para aliviar un poco con lo que creíamos que seguiría pasando, pero que ya no va a pasar. Queremos agradecer a la Universidad de los Andes, a la arquitecta Claudia Mejía, al arquitecto Hernando Barragán, a la arquitecta Melissa Ferro, por sumarse a estos 50 años creando lazos en la Sociedad Colombiana de Arquitectos y en la Anual de Estudiantes de Arquitectura. Entonces, pues quiero dejarles el comentario final a ustedes para que por favor despidan este episodio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Pues realmente ha sido muy agradable esta conversación. Yo creo que ahora más que nunca tenemos unas posibilidades de colaboración inédita. Tal vez antes era impensable pensar en reunirnos entre varios profesores, entre varios decanos en diferentes lugares del mundo y poder simultáneamente estar discutiendo con nuestros estudiantes. Pero yo creo que en este momento es un momento de apertura, es un momento de abrir cosas, de colaborar, de hacer una gran cantidad de cosas juntos. Y creo que pues quisiera como invitarlos un poco a eso, ¿no? Digamos que desde la facultad todo lo que hemos estado haciendo está abierto para todos. Nuestras invitaciones han sido completamente abiertas a todos y queremos que estén ahí, queremos construir esto juntos. Creo que entre todos lo podemos hacer mejor. El podcast de la SCA Bogotá y Cundinamarca es un lugar de tertulia, de intercambio, un espacio para encontrarnos alrededor de nuestra gran pasión, la arquitectura. Gracias por sumarse a estos 50 años creando lazos.